sabías que Finlandia antes no se conocía como Finlandia, se conocía como Caserío Nudilleros? Su nombre, que significa hija de los Andes, se le puso cuando se fundó el 20 de agosto de 1878. Sus fundadores fueron artesanos y campesinos antioqueños. Pero antes, este territorio estaba habitado por los indígenas Quimbaya, quienes eran muy trabajadores y organizados. Estos indígenas no eran agresivos, pero en la época de conquista defendieron a su familia y a sus cultivos de los españoles. Hola, buenos días. ¿Tú sabes algo sobre los indígenas Quimbaya y si tuvieron una influencia aquí? Claro que sí. Cuando uno cuenta la historia de estos pueblos y también de Finlandia, debe comenzar a hablar sobre ellos. Y nosotros en Finlandia orgullosamente tenemos una historia de los indígenas precolombinos muy interesante, tal vez la más interesante de Colombia, y es la que se refiere a unos objetos que se encontraron aquí en Finlandia en 1890 y que se llamaron en su momento el Tesoro Quimbaya. Eran más de 400 objetos de oro, unos cuantos muy grandes, y esos objetos fueron saqueados por una acción que nosotros siempre hemos combatido, que se llama la huaquería, o sea, el saqueo de las tumbas indígenas no es conveniente, porque lo que hay que hacer aquí es todo lo contrario, estudiar a estos indígenas a través de una ciencia que se llama la arqueología. El gobierno colombiano entonces se los prestó a España en 1892 para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Dicen las historias del siglo XIX que fue lo que más llamó la atención en España, que eso fue espectacular, que eso era lo más interesante de la exposición de todos los países de América. Y cuando terminó la exposición y se supone que el gobierno recibiría otra vez las piezas, el presidente colombiano de la época cometió un gran error. Le obsequió esos objetos a la reina de España, y que nosotros hoy recordamos en Finlandia porque aquí fueron encontrados en 1890. Entonces, desde hace años venimos luchando para que esos objetos vuelvan a Colombia y para que, ojalá, si vuelven a Colombia y los recuperamos, se haga un museo del Tesoro Quimbaya aquí donde se encontraron. Entonces, si tú quieres hoy conocer el Tesoro Quimbaya, pues tienes que ir a España, a Madrid, al Museo de América, que está dentro de las instalaciones de la Universidad Complutense, y allí los ves, y sobre eso pues hay hermosas fotografías, porque eso llama mucho la atención. Entonces ese es el capítulo que tiene que ver con Finlandia y con los indígenas Quimbayas y otros grupos que vivieron antes de la conquista. Con mucho gusto. Roberto, ¿tú serías capaz de regalarnos la información de por qué las casas en Finlandia estuvieron pintadas de ese color y si antes fue todo así? Bueno, con mucho gusto. Las casas en Finlandia y en todos los pueblos del eje cafetero, hace 50 y más años, eran de un solo tono, eran un solo color, y generalmente ese color era un color suave, lo que aquí llamamos un color pastel. Y viene hace unos 20 años un influjo del turismo, y ya con el turismo poco a poco esos colores fueron cambiando, y hoy por eso es que ustedes encuentran casas de muchos colores. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Mucho gusto. Las principales fuentes económicas de Finlandia son el comercio de productos artesanales, el turismo y las actividades agropecuarias. Escuchemos de la voz de un campesino
la situación de este bello municipio. Buenas tardes, Guillermo. Que tengo una inquietud sobre este territorio filandeño quindiano. ¿Es fácil cultivar en este territorio? Bueno, gracias, bienvenidos a nuestro territorio o a mi territorio, que es la finca, aquí la producción de flores. Y lo que tú me preguntas, si es fácil producir aquí en este territorio, pues Finlandia es un municipio que tiene unas condiciones agroclimáticas que son a veces como muy complejas, sobre todo aquí donde estamos, ¿cierto? Porque es un territorio que llueve mucho, por eso estamos acá muy cerca, por ejemplo, al Parque de Conservación Barbas Bremen. Entonces la influencia de este territorio por la humedad relativa es muy compleja. Entonces eso nos hace también que en el tema productivo seamos exigentes. ¿Y cuáles son las exigencias? Por ejemplo, trabajar ya en cultivos protegidos. Entonces ahí podemos, por ejemplo, minimizar mucho el tema de la lluvia. Entonces le damos unas condiciones a la planta para que nosotros podamos como trabajar, podamos producir y nos podamos sostener en nuestro territorio. Otra pregunta para usted, de paso que ya estamos acá. ¿Qué se cultiva acá en Finlandia? Bueno, Finlandia es un municipio que tiene diversidad de clima. Entonces tiene en la parte alta, es muy frío, húmedo, y allá hay bosque y hay ganadería. En la parte de abajo, hacia el lado de Quimbaya, entonces tenemos café y plátano. Y parte también de en menos cantidad, por ejemplo, el tema de ganado. En esta parte intermedia, entonces tenemos hortalizas, tenemos ganadería, hay porcicultura. Hola, Guillermo. Quería preguntarte si aquí en Finlandia es buen negocio ser campesino. Bueno, yo creo que el tema de campesino, y tú haces una pregunta bien interesante, yo pienso que ser campesino es el orgullo más grande para nosotros, porque es el compartir con la naturaleza, ¿cierto? Entonces la rentabilidad nosotros no la medimos en la cantidad de plata que nos dé, sino en la calidad de buena vida que nosotros tengamos, que compartamos con la naturaleza. Eso es nuestra mayor riqueza. La tradición de recoger café es una actividad que está ligada muy fuertemente a la cultura del tejido de canastos. Estos canastos están fabricados con el bejuco sacado del bosque de niebla. Las especies más usadas son el tripa de perro y el chusco. En Finlandia existe la Asociación de Artesanos que quieren preservar esta tradición. En la última década, Finlandia ha experimentado un gran crecimiento turístico y sus calles y plazas se llenan de personas. Hola, Roberto. Hola. ¿Sería tan amable responderme una pregunta de por qué es tan turístico Finlandia? Muy buena pregunta, Jero, con mucho gusto. Finlandia es turístico como lo es Salento y como lo es varios municipios del eje cafetero, porque hace unos 20 años comenzó esta corriente, más que todo motivada por la cantidad de atractivos culturales, naturales y artesanales que tienen estos pueblos. Ese turismo se creció considerablemente hace 10 años, cuando la UNESCO incluyó al paisaje cultural cafetero en la lista de Patrimonio Mundial. Pero el turismo lamentablemente nos ha traído también muchas desventajas. Es un turismo que va suprimiendo los aspectos del patrimonio cultural para favorecer la parte económica. Entonces te voy a dar un ejemplo. Una casa bonita y antigua como esta, la destruyen por dentro y le dejan solo la fachada para adentro colocar un negocio que les rinda utilidades económicas. Solo es tradicional en la fachada, pero cuando se entra a la casa
en realidad todo se ha perdido. Estamos tratando de recuperar para esta municipalidad y también para todos los pueblos del eje cafetero el tipo de turismo que necesitamos, que es el turismo histórico y cultural. Allá al fondo, como pueden ver, está el bosque Bremen La Popa. Tiene aproximadamente unas 780 hectáreas. El bosque Bremen La Popa se conecta con el Barbas Bremen, aparte de corredores, que es por donde pasan los monos, los pumas, las serpientes, bueno, todo tipo de animales. Y es el bosque más grande de Finlandia, pues, que tienen aquí en Finlandia. Este es el corredor de la fauna en el que puede pasar la fauna del bosque Bremen al bosque Barbas. Este corredor sirve para conservar la fauna de nuestro bosque nublado. En el bosque Bremen hay 214 especies de flora. Hay 325 especies de aves, de hormigas hay 95, mamíferos 77. ¿Cuáles animales se ven más en el día y los más que se nacen en el día? Pues son dos especies, ¿no? Los nocturnos y los diurnos. Los diurnos son más que todo son las aves, los monos aulladores, están los guatines, pero la mayoría de animales son nocturnos, como la guagua loba, el armadillo, el jaguarundí, y los insectos, la zarigüeya. La mayoría son nocturnos, la mayoría de los animales mamíferos son nocturnos, porque evitan que lo vean para no los casen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver más animales cuando vamos caminando por el bosque? Ante todo, mucho silencio y caminar despacio y en silencio. Y tener los ojos abiertos, porque los animales están ahí, pero no los vemos. Pero si tú los pones a ver con cautela, vas a ver mucho pájaro y vas a ver mucho animal. ¿La trampa cómo funciona? Se coloca en los senderos o en donde uno mire que por donde caminan los animales y se amarra un palito y se instala y se deja ahí todo el tiempo, se deja 8 o 10 días. A los 10 días la revisa si ha pasado algún animal por ahí. Ah, o sea que ya se enciende cuando vemos Exactamente, ya con el movimiento se enciende. Los bosques de niebla son bosques tropicales que están en la montaña. Son muy abundantes las orquídeas, helechos y musgos, por lo que sus suelos tienen mucho humus, o sea que son muy fértiles. Los bosques de niebla son importantes porque actúan como esponjas. Los árboles atrapan las gotas de lluvia o de neblina que bajan por los troncos y viajan al río. Después los ríos alimentan las hidroeléctricas para que tengamos energía. Y en los ríos hay muchos animales, por ejemplo peces, renacuajos a veces, patinadores y muchas cosas que nos ayudan al ecosistema. Pregunta Juan Carlos. Sí. ¿Por qué qué son los bosques de niebla y por qué son tan importantes? Los bosques de niebla son importantes porque pues atraen muchos animales, se conservan mucho los animales y producen agua. Pero por eso hay que cuidarlos. Ejemplo, esto era un potrero antiguamente de vacas y hoy decidimos reforestarlo. Sembrarle yarumos, dragos, mestizos, muchos árboles. Y mira cómo está ya, es un bosque de 4 años de haberlo reforestado. ¿Cómo los cuidas? El árbol hay que cuidarlo el primer año de crecimiento, un arbolito. Cuando tú lo siembras, como un cultivo cualquiera, ese es un aguacatillo, mira. Ese es un laurel. Entonces el árbol
El árbol hay que cuidarlo como una planta común y corriente, como un jardín. Se le agüita, bueno, durante más o menos año y medio. Ya de año y medio ya él se piensa a defender de la hojarasca que produce la materia orgánica para alimentarse de él. Esto lo comen los tucanes. Los tucanes y las cotingas. Esta es la estatua del migrante. La estatua del migrante es algo que no nació aquí, pero vive aquí. Esta estatua representa a los migrantes que vinieron a Finlandia y trajeron sus culturas y sus negocios. Esta es la iglesia. Esta es la casa de la cultura. Esta es la panadería de Finlandia. Esta es la alcaldía. Muy bien. ¿Puede ser tan amable para contarnos por qué este museo está acá? ¿Por qué lo quería? ¿Para qué lo necesitaban? Muy buena pregunta, y es una pregunta que me llega al corazón porque yo quiero mucho este museo. Este museo, que se llama Museo Casa de los Abuelos, lo creamos hace 18 años para preservar la memoria del pueblo, para que aquí llegaran todos los objetos que han pertenecido a las familias de Finlandia, por supuesto a los abuelos y a las abuelas, y aquí se conserven para siempre, para que ustedes, sus hijos, sus nietos los conozcan, y para que aquí se cuente la historia de Finlandia desde cada uno de estos objetos que tienen una historia muy particular. La primera colección interesante son estos muebles donde tú estás sentado, donde estamos sentados. Ese ebanista se llamaba Don Arcadio Arias y le hizo los muebles de madera fina a muchas familias del pueblo. Tiene una segunda colección que es también importante, los canastos de bejucos. La tercera colección es la de un arriero. El arriero es o era la persona que conducía mulas y bueyes por los caminos para cargar las mercancías y para llevarlas a varias partes de toda esta región. ¿Qué artista famosa tiene Finlandia? Bueno, Finlandia ha tenido varios artistas, todavía los tiene, pero tal vez la de mayor trascendencia histórica y además de fama mundial se llamaba Olga de Chica. Y doña Olga creció en Finlandia porque perdió a su padre y a su madre muy jovencita. Y doña Olga creció con unos familiares en una finca de Finlandia. Y entonces fue en esa finca donde ella creció con el campo y aprendió todas las actividades campesinas. Entonces ella, cuando se dedicó a pintar a los 50 años de edad, porque comenzó en la pintura muy tarde, ella desarrolló todos esos cuadros que ustedes han visto, que ustedes ven aquí en el museo. Es muy hermosa la obra de ella. Es como una pintura hecha por niños. De ahí que este género también se llame el arte ingenuo, lo que generó su fama a nivel mundial. Tanto que llegó un momento en que doña Olga hizo exposiciones en otros países del mundo, especialmente en Estados Unidos. Millones de tarjetas como esta se venden en el mundo entero, y lo que recoge la UNESCO con esas obras se la dedica a los niños, al mejoramiento de la niñez del mundo. Doña Olga nació en Finlandia en 1921. Eso quiere decir que le estamos celebrando los 100 años a ella, aunque ella murió hace 5 años, de 95 años, ella siempre quiso a Finlandia. Entonces, al morir doña Olga en Manizales, sus hijas, que viven en Estados Unidos,
quisieron traernos todo lo que corresponde a la historia de ella y a sus obras, y nos la entregaron para el museo. Y por eso entonces el museo tiene una sala que se llama Sala Olga de Chica. Esas entonces son las colecciones más significativas, aunque eso no quiere decir que los demás objetos no son importantes, ¿no? Todos tienen su historia, y cada objeto, por pequeño que sea, va a relatar por qué fue importante en la vida de este pueblo. La estatua del migrante es alguien que no vive aquí. Pues que tienen aquí en Finlandia y que... Ok, ahí está. Ya, páralo. ¿Pero en serio pasan linces? Este es el bosque, este es el corredor que deja pasar la fauna de un bosque al otro, del bosque Bremen al bosque Barbas. Muy bien. 3. Ahí, ese es un café. Hay muchos cafés en Finlandia. En Finlandia existe la Asociación de la Artesanía. Debido a la tradición de recoger el café, lo cual la hace un lugar bastante turístico y bastante acompañado. Pero antes este territorio estaba habitado por los indígenas Quimbaya, cuyos eran muy trabajadores y organizados. Su nombre, que significa hija de los Andes, se le puso cuando se fundó el 20. Solo que diga, ¿cómo se llama el grupo? Canciones ilógicas. Canciones ilógicas, y vamos a cantar la canción del mono. ¡Silencio! ¡Silencio! Ven a cantar. ¿Cómo se llama la canción? El mono, va, silencio. Bueno, vamos. Es un mono que se tiró un pedo, después se fue al bosque y se cayó al lago, y nadó hasta Malpelo, y nadó hasta Malpelo, y nadó hasta Malpelo. Y vio con turboaletas y le cayó un yunque en la cara.
y se sentó.